Ave María Purísima, sin pecado concebida. Seguimos con el quinto capítulo del libro de Apocalipsis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, ayúdanos a reconocer a tu Hijo, a darle la alabanza, el culto, la adoración que Él merece. Permite que nuestros corazones se abran completamente a Él, su presencia, su enseñanza, para que seamos sus discípulos fieles aquí en la tierra y sus santos en el cielo. Todo eso pedimos en su nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el capítulo, versículos 6 a 10. Entonces vi de pie, en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos, un cordero, como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. Aquí hay una diferencia grande entre lo que Juan había escuchado de uno de los ancianos y lo que él ve con sus propios ojos. El anciano había dicho que el león del tribu de Judá, el retoño de David, puede abrir los sellos. Pero lo que ve Juan es un cordero. Ahora, leones son los que comen corderos y los corderos son justo la presa de leones. Entonces, hay aquí algo de una paradoja, porque estábamos esperando una figura real, fuerte, vencedor. Y aquí vemos un cordero. Y justo degollado. La palabra en griego quiere decir que ha sufrido violencia, que fue matado, asesinado, y particularmente por razones de sacrificio, o en el templo, o simplemente para comer. Entonces, es un poco raro y es importante tomar esto como probablemente vio Juan y entendió Juan, porque para nosotros resulta normal, ya sabemos que esto es lo que él ve porque leemos su libro. Pero si ponemos a nosotros mismos en su persona, es raro. Estaba esperando esto y ahora ve un cordero degollado, pero de pie. Entonces, otra paradoja, porque en ese libro no tanto enseña usando palabras como nosotros hoy en el mundo científico, sino símbolos, degollado pero de pie. Es decir, al mismo tiempo que este cordero sufrió violencia, perdió su vida de un modo pasivo, podemos decir, que ofreció su vida, a la vez está de pie, todavía es vivo, es capaz de hacer todo lo que el anciano había dicho. Entonces, hay aquí el misterio de la muerte de Cristo, que en su debilidad Jesús ha vencido la muerte, Satanás y el pecado. No por la fuerza como del león que puede simplemente consumir con violencia, pero justo como alguien que sufrió la violencia, ahora está de pie, ahora es capaz de abrir ese libro, de quebrar los sellos y de cumplir todo el plan de Dios. Y para nosotros también, para entender lo que va a pasar en el futuro con las catástrofes, vamos a enfrentar muchas derrotas, muchas dificultades. Vamos a sufrir violencia, martirio, persecución. Y justo a través de esto vamos a poder vencer como Jesús. Y va a cumplir el plan de Dios. No aparte de esas tragedias, pero justamente a través de esas tragedias. Porque el poder de Dios se encuentra, como dice San Pablo, en la debilidad, en nuestra debilidad humana. Ahora, este cordero se encuentra en medio del trono. Parece en griego no tanto que está en medio del trono como el Padre, sino que está justo delante del trono. Es decir, que ese cordero, Jesús, tiene el derecho y la capacidad de acercarse a Dios.
Cuando los profetas no pudieron acercarse a Dios, Jesús sí puede. Él, sin dar culto, sin pedir permiso, sin necesidad de purificación, Él directamente va a recibir ese libro directamente de Dios mismo. Y Él está en el centro en el sentido que toda esa revelación es revelación, Apocalipsis, la palabra quiere decir revelación, es Apocalipsis, es revelación de Jesucristo. ¿Quién es Él? Y revelación que viene de Él. Y justo sabemos por qué ahora, porque Jesús va a abrir ese libro y darnos a entender qué es esa revelación, qué es este plan de Dios para nosotros. Tenía 7 cuernos, quiere decir que tiene la plenitud de poder. Ahora, muchas veces nosotros en lo que pintamos ese cordero es un cordero normal, porque si pintamos el cordero tal cual está descrito aquí, sería un cordero bien raro. 7 cuernos y ahora 7 ojos, que quiere decir omnisciencia, la capacidad de saber todo, de ver todo. Y 7 espíritus de Dios, es decir, la plenitud del Espíritu Santo. Solo hay un espíritu, pero es la manera de decir que Jesús no solamente tiene parte del Espíritu de Dios, como tenían los jueces, los profetas, pero tiene la plenitud de ese espíritu y es capaz de dar ese espíritu a su iglesia y a nosotros. Entonces aquí tenemos una visión de Jesús que es divino y vamos a ver aún más. Se acercó, como dije. Él directamente entra en el centro y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. No pide, no hace una oración para recibir algo de Dios, tiene derecho. Él simplemente va a la derecha, es decir, Jesús está sentado a la derecha del Padre. Está sentado con el pleno poder, participa completamente en la autoridad, la realeza de Dios Padre. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Para nosotros, quizás es algo normal, estamos acostumbrados que nosotros damos culto a Jesús, adoramos a Él, pero que recordar, es el primer siglo. Eso es un libro más que todo probablemente por judíos, también por gentiles que habían convertido, pero ese libro tiene tantas referencias del Antiguo Testamento que obviamente tenía que ver con judaísmo. Y en el Antiguo Testamento solo hay un Dios, una persona. Pero ahora, en vez de que las criaturas dan culto a Dios Padre, están dando culto a Jesús, se postraron, que es la actitud de adoración completa, que solo merece Dios, solamente merece Él. Entonces, todos los vivientes, es decir, ellos son símbolos de toda la creación, y angélica, y de los humanos, y de la creación, que es decir, de animales, de plantas, de cosas que no tienen vida, todo se postra frente de Él. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Ahora, en los salmos sabemos que tenían cítaras, porque dice en las introducciones para la cítara, de 10 o 12 cuerdas que acompañaban la liturgia en el templo, el canto para Dios. Entonces, aquí todo lo que se refería a Dios Padre en el Antiguo Testamento, ahora vemos aplicado a Jesús y cumplido lo que Jesús dijo al sumo sacerdote justo antes de morir, cuando preguntó, ¿eres tú el Mesías? Y dijo, verás al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, que vendrá sobre las nubes con poder. Es decir, aquí está cumplido lo que Jesús dijo. Y nosotros lo vemos, ¿no? No todos en su tiempo lo vieron porque no tenían fe, pero nosotros ahora tenemos esa visión de quién es Jesús en realidad. Copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Perfumes, incienso, esas copas son justo al lado de la mesa donde había el pan de la presencia. Cada sábado pusieron unos panes de la presencia, que era símbolo de Eucaristía, símbolo del amor de Dios, en el santuario.
del templo. Y cerca de eso tenía ese incienso como ofrecimiento cada mañana y cada tarde a Dios. Ahora esto se ofrece a Jesús. Las oraciones, que es símbolo, ¿no? El incienso y el perfume es símbolo de las oraciones, se dirige hacia Jesús, ¿no? Y estas oraciones son importantes porque dirigen el destino del mundo. Nuestras oraciones no son simplemente algo devocional, como he dicho, sino el destino, el rumbo de la historia humana se determina por la oración, porque está justo ahí en el centro del trono el Cordero y nuestras oraciones en la tierra. Porque tenemos desde el capítulo 4 toda la liturgia celestial, pero esas oraciones de los santos se refieren a nosotros. Santos no porque somos canonizados, sino porque somos bautizados, somos rescatados por Jesús. Porque el Nuevo Testamento llama santos todos los bautizados, sin referencia a su santidad personal, santos porque Dios nos ha hecho santos por la sangre del Cordero. Y ahí está, subiendo nuestras oraciones. Y cantan un cántico nuevo diciendo, antes de seguir, el cántico nuevo. Tenemos algunas referencias en el Antiguo Testamento. Miriam, después de pasar el Mar Rojo, empezó a cantar. Entonces, el canto casi siempre refiere al rescate, a la redención, ¿no? Y Isaías habla de que cuando el siervo sufriente viene, habrá un canto de toda la tierra por la justicia de Dios que se revelará, ¿no? Entonces, por la acción del nuevo éxodo, por la muerte y resurrección de Jesús, hay un canto nuevo, ¿no? Que brota en el cielo. Es decir, hay una nueva razón para dar alabanza y culto a Dios. No solo porque, como en el capítulo 4, Dios ha creado todo el mundo, existe por su palabra, sino también ahora porque Jesús ha venido, ha muerto y ha resucitado para nosotros. Y da otra razón, un canto que nosotros podemos cantar porque somos cristianos, somos sus santos. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. El Cordero es digno. Obviamente no es que ellos habilitan al Cordero en decir esto, que Él ahora puede abrir, sino es de reconocer por qué Él puede tomar, por qué Él puede abrir los sellos. Porque es digno. ¿Por qué es digno? Porque fue degollado, ¿no? El canto directamente a Jesús, fuiste degollado. Es decir, Él sufrió esto para nosotros y los efectos de esto, de su muerte, que compró para Dios con su sangre a todos nosotros. Es decir, que nos rescató, no compró pagando a Satanás, sino ofreció a sí mismo a Dios nuestro Padre con su sangre, es decir, con su vida, con todo lo que es de Él, para nosotros, ¿no? Y no simplemente para una nación, sino de toda raza, lengua, pueblo y nación. Quiere decir, todos son incluidos en ese plan. Dios quiere la salvación de todos. Su sangre, su degollamiento, su ofrecimiento vale para todos, no simplemente por una región u otra, sino para todos. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Esta idea de ser reino de sacerdotes viene del Antiguo Testamento. Después de que llegaron a Sinaí, antes de que ellos dieran culto a ese becerro de oro, Dios quería que todo el pueblo de Israel sería un pueblo sacerdotal. Es decir, que podrían estar en su presencia, podrían ofrecerle sacrificio, podrían darle culto, alabanza, cantar este cántico nuevo y también dar testimonio de él frente de los demás. Es decir, que podrían ser como puente entre Dios y el mundo, porque ellos, viendo quién es Dios, podrían proclamar la grandeza de Dios a los que todavía no lo ven, que no son sacerdotes. Pero ahora todos nosotros somos sacerdotes. ¿Pero qué quiere decir esto? No que todos somos ordenados como yo,
mi ministerio, mi sacerdocio como de sacramento, sirve el sacerdocio universal que todos tenemos a través del bautismo. Y ese sacerdocio se desempeña a través del crecimiento en las 3 virtudes cristianas: fe, esperanza y amor. ¿Y cómo vivimos ese sacerdocio real? Primero, que es un reino de sacerdotes. No solo, sino todos juntos. Somos sacerdotes en vivir juntos, todos juntos, alabando a Dios, dando culto a Él, ofreciendo sacrificio a Él. Sacrificio de cosas grandes y cosas pequeñas en nuestras vidas, ¿no? Y después de esto, si somos sacerdotes, reinamos sobre la tierra. No solo que Jesús reina desde el cielo sobre nosotros, sino en ser sacerdotes compartimos su poder, compartimos su autoridad ya sobre la tierra. Porque, como he dicho, nuestras oraciones, nuestra capacidad de interceder frente de Dios lleva consigo autoridad para cambiar el rumbo de la historia del mundo, de cambiar la dirección del mundo. Entonces, es un cargo bien importante para nosotros. Ahora, perdón que tengo que tomar un momento para asegurar que estoy compartiendo todo. Ahora, que Él nos hizo sacerdotes quiere decir otra vez que Jesús es divino, porque solo Dios puede hacer a alguien sacerdote. También quiere decir que la muerte de Jesús tiene una eficacia extraordinaria, porque ninguna persona que es pecador puede acercarse a Dios por su propio mérito. Por eso en el Antiguo Testamento los sacerdotes tienen que ofrecer sacrificio primero por sus propios pecados, por sí mismos, y después por lo del pueblo, ¿no? Y aún en su ordenación, primero tuvo que ofrecer un sacrificio para sí mismo y después ofrecer sacrificios para consagrar y elevar a esa persona como sacerdote frente de él. Pero ese sacrificio del Cordero es suficiente para purificarnos de todo pecado y transformarnos para que podamos estar en su presencia. Es decir, Cristo ha ganado para nosotros una transformación profunda que introduce a nosotros en un vínculo íntimo con Dios como nuestro Padre, que no tiene obstáculos. El obstáculo, el pecado, que impidió que tengamos acceso directo con Dios nuestro Padre. Pero ahora, a través de Jesús, todos somos sacerdotes, es decir, somos santificados para poder acudir a Dios y ofrecerle culto, alabanza, sacrificio. Ningún sacerdote del Antiguo Testamento, ningún sacerdote pagano se encontró a sí mismo en esa situación, sin obstáculo, con tanta libertad, con tanto acceso directo hacia Dios. Para nosotros sí, a causa de Cristo, no por nuestros méritos, sino a causa de Jesús. Ahora, ya mencioné en pasar cómo somos o cómo cumplimos esa función como sacerdotes. Culto cristiano, en participar en la Eucaristía. Participar en la Eucaristía no quiere decir simplemente que nosotros leemos la lectura o cantamos o tenemos otra función, sino que nosotros somos unidos a Cristo en su ofrecimiento de sí mismo hacia el Padre. Y así San Pablo habla en Romanos 12 que debemos ofrecer nuestros cuerpos como culto espiritual hacia Dios. ¿Y cómo lo hacemos? En que en el ofrecimiento, en el ofertorio de la misa, llevamos todo lo que somos, todo lo que ha pasado en la semana pasada, todo lo que sufrimos, todos los gozos, y unimos esto para que cuando el sacerdote alce la hostia, nos alzamos a nosotros mismos, somos como movidos con el Espíritu, con Jesús hacia el Padre como un sacrificio vivo, una hostia viva. Primero en la Eucaristía y también en la vida cotidiana, de alabarle, escuchar música cristiana, de ofrecer lo que sufrimos a Él con intención, como en la mañana de ofrecer todo de antemano hacia Dios como sacrificio, expiación de nuestros pecados por una intención particular. También por las oraciones, intercesión
por nosotros, por los demás, por lo que está pasando en el mundo. Martirio, porque martirio es cuando se hace real nuestro sacrificio con Jesús. Lo que pasa simbólicamente, pero realmente en la Eucaristía, la muerte y la resurrección de Jesús, es lo que pasa realmente cuando muere un mártir. Es decir, es el cumplimiento del sacerdocio bautismal, de ofrecer todo lo que somos, hasta la vida propia, para Dios Padre, en unión con Jesús. Y el testimonio. Mártir en griego quiere decir testigo. Entonces, es el momento final para dar testimonio, pero toda nuestra vida debe ser testimonio, porque somos testigos. Podemos ver a Dios a través de la fe, tenemos acceso a Él, entonces, frente al mundo debemos dar testimonio, porque somos testigos de ojo, debemos dar testimonio de Dios, de su plan, frente del mundo que no lo puede ver todavía. Entonces, tenemos una vocación muy alta, todos nosotros, y vemos en los santos, especialmente las mujeres, que ellas cumplían esa función sacerdotal. Santa Faustina salvó no sé cuántas almas. Un día Jesús llevó a ella un copón lleno de hostias y dijo, en esa cuaresma nomás, son la cantidad de las almas que ella ha ido a salvar. En una cuaresma, por su sacrificio, por su sufrimiento, por su participación en la misa, por su oración. Entonces, no es simplemente que yo tengo mi misterio sacerdotal, sí lo tengo, pero es para que ustedes puedan vivir su sacerdocio bautismal y ser todos juntos, yo con ustedes, una ofrenda, una víctima, una hostia viva que ofrecemos a nosotros mismos hacia Dios para la salvación del mundo, en unión con Jesús, para ganar todos los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, para que todos puedan ser rescatados, ¿no? Porque en parte la plenitud de la eficacia de Cristo, de su muerte como Cordero, depende de nuestra participación. Sí, Él puede ser todo sin nosotros, pero Él quiere vincular a nosotros con esto. Él quiere cumplir su plan no sin nosotros, pero a través de nosotros, para que nosotros, en ser sacerdotes, podamos también ejercer esa autoridad de reinar, de gobernar a los demás. ¿Y qué es gobernar? Buscar su bien, buscar su salvación, de buscar la justicia. Y no hay manera ahora en un mundo de pecado de buscar justicia fuera de la cruz, fuera de un sacerdocio que primero ofrece no a los demás en sacrificio, sino a nosotros mismos en unión con Jesús. Entonces nosotros también somos llamados a ser corderos, de ser sacerdotes como corderos que sufren, que padecen, que son los sacrificios. Y de hecho en todo ese libro de Apocalipsis se menciona ese título de Jesús, lo más cordero, 28 veces, 7 veces por 4 veces, 7 la plenitud, y 4 quiere decir su significado universal, como hay norte, sur, este y oeste, es decir, ese es de significado universal. Aplica a toda la historia, todo el mundo, toda la iglesia y a nosotros también. Debemos seguirle, en darle culto, a reconocer, somos con Él ese Cordero, para ofrecer ese sacrificio a Dios Padre, para cumplir todo este plan. El plan que vamos a escuchar en los capítulos que vienen, pero depende también de nosotros, de lo que ofrecemos en el silencio que nadie ve. Pero la historia del mundo depende mucho de nosotros, de cristianos. Podemos quejarnos mucho de los políticos, de otras personas, pero de hecho, en la historia del mundo depende de Jesús, porque Él es Señor. Él es quien puede abrir ese libro y cumplir el plan de Dios. Y cómo Jesús hace eso a través de nosotros, que somos su cuerpo. Como depende de nosotros, de nuestro sí, que sí, puedes usar a mí para cumplir tu plan como hacía la Virgen María. Por la intercesión de esta Virgen, que Dios les bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.